Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con Rodolfo. Hola, Rodolfo. Muy buenos días. Bueno, tardes. Tardes, casi, ¿no? sí. Sí. Y estamos bastante entusiasmados por el tema que nos reúne, porque es un tema bastante denso, en mi opinión, y que exige, yo creo, bastante atención por nuestra parte para poder reflejar todo lo que en él se aglutina, todo lo que en él está codificado, que es el libro, el famosísimo libro de la Divina Comedia, que es un libro del siglo XIV, fue compuesto a principios de los 1300 por ahí, y pues Dante Alighieri, su autor, pues es uno de los poetas más grandes que tenemos debido a esta obra, que es su magna obra, y que pues vamos a tratar de comentar su importancia, su valor a nivel simbólico y a nivel humano, especialmente tratándonos de enfocar en los aspectos más filosóficos que podremos extraer de esta magna obra. Pues como muchos de ustedes ya sabrán, la Divina Comedia trata o nos cuenta el viaje que habría tenido el autor como un personaje en la misma obra, a través de pues el infierno, el purgatorio y el cielo, que son representados de una forma magistral por el autor en el poema, y que pues están repletos de una simbología extraordinaria, están repletos de bastantes notas acerca del modo en el que en la época se dibujaba y se pensaba que existía este mundo ultraterreno. Y es justamente eso lo que nos interesa, hacer ver la cosmovisión que existía en esa época y que Dante refleja y comenta de una manera extraordinaria. Y pues me interesa mucho que logremos ver todo lo que de algún modo está simbolizado en estos niveles que son descritos por Dante. No sé si tengas alguna impresión así en general de la obra. No, pues es una obra monumental, pero sí. Ya lo que yo diga en realidad sale sobrando, porque lo han dicho todos los grandes autores, pues todos los grandes intérpretes, que saben que esta es una obra colosal. En realidad no sé sinceramente cómo Dante pudo acometer tal obra, ¿no? Que se llevó pues alrededor de 20 años realmente componiéndola, pero pues es una obra vastísima. Claro. Sí, es bastante interesante la cantidad de cantos que están ahí aglutinados. Estamos hablando de 33 cantos por cada uno de los niveles. 33 cantos corresponden al infierno, 33 al purgatorio y 33 al cielo. Y pues obviamente aquí este tipo de cosas, los números, no son algo casual en el caso de Dante. Y hay un primer canto que sería algo así como una especie de prólogo o introducción, que también corresponde pues al encuentro que tiene Dante con Virgilio. Entonces, sumados los cantos, nos da un total de 100 cantos, que pues representa algo así como la perfección y demás, ¿no? Es decir, hay un escrúpulo de diseño de la obra que es tremendo, ¿no? Y hay una cantidad de detalles pues cabalísticos o numerológicos que están detrás de la construcción simbólica de esta obra, simplemente como para hacer hincapié en la composición tan detallada que hay detrás de estos poemas, de estos cantos. Sin embargo, antes de entrar de lleno en estos detalles de su composición y demás, me interesa mucho traer a colación esta encuesta que realiza Gallup, una empresa, acerca de las creencias que tienen los estadounidenses acerca de las entidades religiosas típicas, ¿no? Porque justamente estas entidades son las que están retratadas en este poema, en la Divina Comedia. Y pues estamos hablando de Dios, del cielo, de los ángeles, del infierno y también del propio diablo, ¿no? Del propio Lucifer.
Y me llama bastante la atención los datos porque, por ejemplo, en los años 2000, es decir, hace unos 20 años, el 90% de los estadounidenses creía en la existencia de Dios. Ese número ha pasado del 90% en el año 2001 a ser ahora del 74%. Y me parece bastante importante la reducción de personas que han dejado de creer en esta entidad después de más o menos unos 20 años. Sin embargo, aunque la reducción es importante y es notoria, aún así el 75% de los encuestados dicen creer en la existencia de Dios. Es decir, estamos hablando de 3 de cada 4 personas. Si creemos que todavía podríamos pensar en números similares en otras latitudes, quizá en México estaríamos rondando esos números o quizá más altos. No sabemos, no tenemos el dato en el caso de México. ¿Y en el caso del demonio? En el caso del demonio es más interesante, me parece a mí, porque el número de personas que creen en el diablo son 58%. Es decir, hay bastantes menos creyentes en el demonio que creyentes en Dios. Y tantas películas Exacto, que se hacen. Sí. A pesar de que es un personaje tremendamente cautivador, enigmático y que quizá pudiera llamar más la atención por el morbo y demás, pues lo cierto es que las personas que creen en la existencia del demonio son bastantes menos que las que creen en la existencia de Dios. Es decir, en el caso de la existencia del demonio, solo el 58% de los encuestados, mientras que en el caso de la existencia de Dios, solo el 74% de los encuestados. Entonces, bueno, y aparte, en el año 2001, es decir, hace 20 años, la creencia en la existencia del demonio era del 68%. Entonces, tampoco era tan alta como lo ha sido la creencia en la existencia de Dios. Es decir, pareciera que existe más facilidad para las personas en creer en la existencia de Dios que creer en la existencia del diablo. Y me parece bastante curioso porque normalmente en los relatos religiosos suelen ser 2 figuras que se complementan, que son 2 figuras antagónicas, que para justificar el relato religioso en muchos casos son necesarias ambas figuras, y por lo tanto uno pensaría que la creencia en ambas sería algo más o menos paralela, y no es el caso. Se cree más en la existencia de Dios que lo que se cree en la existencia del demonio. Pues bien, esto creo que nos pone delante del hecho de que a pesar de que estos números han bajado y de que son menos las personas que tienen una creencia en la existencia de estas entidades religiosas, aún así estamos delante de un fenómeno que es tremendamente relevante para la gran mayoría de las personas. Claro. Es decir, democráticamente, si tuviéramos que considerarlo así, democráticamente la existencia de estas entidades, digamos, ganaría cualquier elección, digamos, cualquier encuesta, digamos, porque están por encima del 50%. Es decir, la mayoría de las personas creen en la existencia de estas entidades, aunque, repito, sea más la creencia en la entidad de Dios que en la entidad del demonio. Y esto es interesante porque justamente una de las representaciones más grandes de estas entidades es justamente la que vamos a comentar, que es la representación literaria que se hace de estas entidades en la Divina Comedia. No sé, ¿qué te parecen estos datos sobre...? No, bastante interesantes. Y acerca de las generalidades que dabas también hace un momento de la obra de Dante, algo que también habría que relevar es que esta monumental obra la compone en verso. Uh-huh. Sí, No es tan solo un relato, sino que es un relato que va en verso. Uh-huh. Entonces es dificilísimo hacer una obra en verso que tiene precisamente tanta cantidad de líneas, ¿no? Sí, de líneas, de detalles, de símbolos, de toda una construcción tremenda. Porque, como dices, creo que una de las... También deja ver un poco de las pretensiones tan grandilocuentes que tenía Dante, ¿no? Es decir, quería hacer una obra a la altura de las más grandes que hay en la historia de la literatura. Sin ir muy lejos, la Ilíada y la Odisea son composiciones que están hechas también en verso y que representan como que el punto de partida de la literatura universal y uno de sus puntos más altos, además. Entonces, el hecho de componer una representación de la visión del mundo desde la perspectiva del cristianismo católico de la Edad Media, pues esa era la ambición que tenía Dante, ¿no? Representar ese mundo de una forma, a la más alta de las formas literarias posibles, que es el verso, de alguna manera, y a través de una representación simbólica tremenda, digámoslo así. Entonces,
deja ver un poco el espíritu tan ambicioso que tenía el compositor de la obra, ¿no? Que no se, digamos, contentó con representar nada más literariamente estas entidades o esta cosmogonía religiosa de la época, sino que además lo hizo en verso, es decir, con una maestría técnica bastante difícil de lograr, bastante difícil de igualar incluso. Sí. Sí, y que da pie precisamente para que nazca la lengua italiana. Exactamente. Sí, porque él lo escribe en el dialecto florentino, ¿no? Sí, sí. Y el dialecto florentino en que lo escribe después llega a ser la lengua italiana. Sí, sí, o sea, da como resultado una evolución y una tecnificación de lo que hoy por hoy es el italiano, parecida a lo que haría, por ejemplo, personajes como Cervantes en el caso del español, que dio, pues fue una obra de referencia para lo que luego vino a configurar cómo debe de hablarse y demás. Hasta nuestras épocas se sigue utilizando como referencia este tipo de obras. Es decir, la literatura tiene esta capacidad, tiene esta enorme importancia cuando alcanza estos lugares o estos diseños tan espectaculares que tenemos de algunas de las más representativas obras, y es justamente la Divina Comedia una de estas grandes obras de la literatura que ha marcado en muchísimos aspectos el modo en el que hoy por hoy entendemos a la propia literatura y a la propia lengua con la cual nos comunicamos, ¿no? Y en este caso, pues el italiano le debe mucho a la figura del autor de la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri. Entonces, bueno, quisiera ya adentrarnos un poco en cómo está compuesta la comedia y demás. Eso es también un detalle curioso, ¿no? Porque la Divina Comedia parece un título tremendamente paradójico o contradictorio de lo que luego nos encontramos en la obra. No sé exactamente si quisieras comentar. Sí, es que en realidad Dante no lo tituló Divina. Okay. Dante simplemente la tituló Comedia. Okay. Y comedia no en el sentido jocoso, sino comedia se le llamaba a cualquier otro escrito que simplemente no terminaba de manera trágica. Entonces por eso se le decía comedia, porque no era trágico, pero no porque fuera algo que... gracioso. Sí, gracioso, exactamente, jocoso, ¿no? Quien le llama primeramente, parece, divina, es Boccaccio. Okay. Y ya de ahí en adelante pues se le llamó Divina Comedia porque en realidad es una obra monumental, ¿no? Sí, sí. Pero Dante, aunque era un poco pretencioso, vamos llamándole, en su título no fue pretencioso, simplemente le llamó comedia. Ok, sí, claro. Sí, y además esto ha sido muy debatido, ¿no? ¿Cuál era la intención o el interés que tenía Dante con esta obra? Hasta se le ha titulado El problema de la intentio Dantis, ¿no? ¿Cuál era la intención de Dante? Y pues sí, hay mucho debate y creo que podríamos tratarlo pues, de una vez, yo creo, porque es interesante este asunto de cuál era el interés que tenía Dante con esta obra. Y a mí me parece que queda claro en una de las cartas que le envía a una de las personas que aparentemente le habría servido de lector de su obra, que era Canagrande de la Scala. Le envió varios cantos acerca del paraíso, bueno, más bien de los que correspondían a la parte del paraíso, para que pues los leyera y demás. Y ahí Dante se explaya un poco y le dice lo que desde su perspectiva esa obra tenía que hacer, ¿no? Y dice, cito directamente a Dante, el sentido de esta obra no es único, sino que puede llamársela polisémica, es decir, de muchos sentidos. En efecto, el primer sentido es el que procede de la letra. El otro es el que se obtiene del significado a través de la letra. Y el primero es llamado literal y el segundo alegórico o moral o anagógico, dice aquí. Se puede examinar de esta manera de exponer de modo que se vea mejor en estos versos. Y cita un salmo, el cual dice, al salir Israel de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo bárbaro, se convirtió Judea en su santificación e Israel en su poder. Este es el Salmo 114. Pues bien, si miramos, dice Dante, tan solo la letra, nos es significada la salida de los hijos de Israel de Egipto, en tiempos de Moisés. Si miramos a la alegoría, nos es significada nuestra redención realizada por Cristo. Si al sentido moral, nos es significada la conversión del alma desde el luto y la miseria del pecado al estado de gracia. Si el anagógico, nos es significada la salida del alma
de la servidumbre de esta corrupción a la libertad de la gloria eterna. Y aunque se hayan dado varios nombres a estos sentidos místicos, se pueden llamar todos, en general, alegóricos, en cuanto que son distintos del literal o histórico. En efecto, alegoría viene del griego aleón, que en latín dice alienum o diversum. Y eso es un poco el asunto que nos pone todavía más en compromiso con la obra de Dante. Porque básicamente nos está diciendo, sí, significa lo que literalmente está escrito, pero además tiene un significado alegórico que habrá que buscarlo. Y además un significado moral y además un significado que podemos entender aquí como anagógico. Y eso es interesante porque, en mi opinión, nos pone a los lectores, a sus lectores, nos pone Dante a esforzarnos en tratar de extraer todos estos sentidos e ir buscando cuáles son estos sentidos en lo que él nos está contando, pues básicamente. Es decir, su obra no es nada más una representación literaria y bella de lo que él nos está contando, sino además tiene que tener un sentido moral, analógico y demás, ¿no? Y podríamos decir incluso que tendría que tener un sentido, digamos, filosófico desde la perspectiva de que está representando realmente la obra en la experiencia de Dante. Es decir, ¿cuál es la experiencia vital que habría tenido Dante que lo lleva a comprender las funciones simbólicas que tienen estas estructuras de su obra, ¿no? Que es un poco ya un esfuerzo todavía mayor de tratar de meternos o ir detrás de la mente del autor para ver cuál era la experiencia vital que fundó o fundamentó esto que nos cuenta él a través de la Divina Comedia. Sí, de hecho hay una obra de Etienne Gilson, Etienne Gilson, que le llama precisamente la filosofía de Dante, ¿no? La filosofía de la comedia, porque él trata de refutar que algunos han buscado ver en la comedia un sentido teológico demasiado acendrado, ¿no? Entonces dice Etienne Gilson, no, sí, Dante tiene un conocimiento también en cierta medida teológico, lógico, pero él trata de ver más bien filosóficamente todo el tratamiento que él hace del tema, ¿no? Sí, aunque, como dijimos eso ya hace un ratito, Dante no parece tener unas pretensiones humildes con su obra, es decir, tiene ambiciones altas con su obra, y por eso algunos han dicho que lo que trata de hacer Dante es como asemejarse a las grandes obras de la propia Sagrada Escritura. Es decir, por ejemplo, sin ir muy lejos, la representación apocalíptica que tenemos en el último de los libros que componen el canon de la Biblia, el Apocalipsis. O también conocido como Revelación. O Revelación. En este texto se nos cuenta también parte de lo que Dante nos está contando, que es una visión acerca del mundo ultraterreno y de los acontecimientos que ocurrirán en los últimos tiempos y demás. Y podríamos pensar que esa simbología o esa manera de relatar el modo de ver el mundo que tenían los escritores de estos textos bíblicos podría haber sido uno de los motivadores que tenía Dante al escribir. Es decir, quería escribir una obra a la altura de la Sagrada Escritura. Y eso, decirlo así, pues digamos que nos deja ver hasta cierto punto cuáles eran las pretensiones tan altas que tenía este señor. Es decir, que nos quería básicamente escribir la segunda parte, por decirlo así, de la Biblia, ¿no? Y que se ponga a él como protagonista también nos deja ver un poco cómo él se autopercibía de algún modo. Es decir, es una forma bastante, insisto, ambiciosa de verse a sí mismo y de ver a la obra que él estaba componiendo, ¿no? Es decir, ponerla a la altura de las Sagradas Escrituras en la época, pues era ponerla al máximo nivel posible, básicamente. Claro, y como dices, Juan Diego, después también sitúa a Virgilio como su guía, como su conductor inicial. Entonces también está poniendo un personaje clave que últimamente ha sido, incluso podríamos decir, desenterrado, vamos llamándole así, Virgilio, con obras, por ejemplo, de la italiana Andrea Marcolongo, que habla de la Eneida y de todas estas obras que últimamente han dado mucho que hablar precisamente sobre la figura de Virgilio, ¿no? Entonces, Dante
es a un personaje que realmente podríamos decir incluso venera, ¿no? O sea, de alguna forma tiene bastante respeto por él y precisamente por eso lo toma como su guía inicial. Uh-huh. Sí, de hecho, pues podemos iniciar por acá. De hecho, estos son quizá los tres protagonistas, ¿no?, que tenemos, ¿no? Que son el propio Dante, como el principal y el protagonista del viaje que nos cuenta, que en una primera instancia, cuando está siendo perseguido por unas fieras, es rescatado por Virgilio, que es el segundo personaje clave de la obra, que junto con Dante nos lleva a través, a los lectores, nos lleva a través de los infiernos y del purgatorio. Y luego le avisa o le promete que en el cielo o en la morada de Dios estaría acompañándolo más bien otro personaje que sería Beatriz. Entonces, esos tres son los personajes los personajes centrales de la obra, que son Dante, Virgilio y Beatriz. Y acá, pues, básicamente ha sido muy debatido cuál es el papel que tienen estos autores, qué representan exactamente y demás. Y como decías, Virgilio siendo una de los personajes históricos, no solamente como personaje dentro de la obra, sino personajes históricos, que el propio Dante habría admirado por su labor literaria, es decir, por la composición de la Eneida y de otras obras, habría representado probablemente para Dante algo así como la razón humana o la virtud humana, entendida como la virtud que se puede alcanzar al margen de la fe, podríamos pensarlo así. Por eso a Virgilio se le ha entendido históricamente como una representación de la razón. Y eso nos querría dar a entender que Beatriz es más bien una representación de la revelación o de la fe, digamos, o de la ciencia teológica, que es como que la manera, académica de entender a esta fe que tiene el mundo cristiano. Por lo tanto, tendríamos a un Dante representando a la humanidad, o representándonos a nosotros, a los lectores dentro del viaje que está llevando a cabo el propio Dante. Luego está Virgilio como un representante o un símbolo de la razón humana o de la virtud humana. Y luego está Beatriz como una representante de la fe. Entonces, esto resulta bastante también simbólico porque de algún modo nos deja claro que el mensaje inicial de Dante es la razón nos puede llevar a comprender las consecuencias radicales de nuestros actos morales, o inmorales más bien, es decir, a conocer el infierno y a conocer el purgatorio como una forma de expiar y de purificarnos y de alcanzar la grandeza humana, pero hasta ahí. Ya luego, todo lo demás es gracia, ¿no? Es decir, nos viene dado o regalado por Dios a través de la virtud de la fe, que en este caso sería representada por Beatriz, como una manera de representar que en ese punto ya la razón humana no alcanza y tiene que ser básicamente complementada con la gracia divina, básicamente. Sí, de hecho el mismo nombre de Beatriz proviene de beato, ¿no? Okay. O sea, te quiere hablar del que es feliz, del que es dichoso, del que tiene una virtud superior, Beatriz. Que el nombre de Beatriz, pues, es muy evocador. De hecho, para Dante sí existió su Beatriz físicamente, era una muchachita de quien estuvo enamorado, de que ya había fallecido cuando él ya escribe esto, que se llamaba Bice Portinari, ¿no? Él precisamente ya le nombra a su Beatriz y decía que es un nombre muy evocador porque hasta últimamente, digo, y me voy a salir un poco del tema, pero si recuerdas en El cartero de Neruda, hay una Beatriz también famosa, ¿no? Una Beatrice, ¿no? Ahí en el idioma italiano. Entonces es un hombre que siempre ha estado presente como de virtud, como de algo superior, como algo sublime, ¿no? Y entonces el mismo nombre ya te lo está evocando. Y claro, Virgilio, como no fue alguien cristiano, no podía guiarnos hasta el paraíso, ¿no? Entonces, por eso, como tú decías, se tenía que quedar en las etapas intermedias de infierno y de purgatorio. Y purgatorio, sí. Sí, eso me parece que también
O sea, si a la razón humana y a la forma de ejercer esta razón humana la entendemos como, por ejemplo, a la filosofía, que sería una manera que en la época se entendía así, es decir, la filosofía era la máxima de las ciencias posibles, y por otro lado, la ciencia religiosa o la ciencia de la fe era la teología. Por lo tanto, podemos entender a la humanidad representada por Dante, a la filosofía representada por Virgilio, que además tenía, como Virgilio mismo, la cualidad de ser profana la filosofía. Es decir, ya en el 1300, que era la época en la que escribe Dante, era bastante bien conocida la filosofía platónica, la aristotélica, la filosofía árabe. Entonces, la filosofía tenía autoridades profanas que básicamente nos decían cómo había que entender el mundo y cómo había que entender a la propia humanidad. Por lo tanto, podemos hacer ver que Virgilio era un buen candidato desde la perspectiva de Dante para representar todo eso que puede lograr la filosofía a través de, en este caso, la literatura, es decir, o de la composición poética, como el caso de la Eneida. Y a su vez, a Beatriz como la representación de la teología, ¿no? Como eso que ya no es capaz de hacer la filosofía, que es llegar a las más altas esferas del cielo, básicamente, ¿no? Que son las que están representadas en la obra. Y pues bien, no sé, sin embargo, a pesar de que estas son lecturas históricas y que son bastante dominantes de cómo entender tanto a Virgilio como a Beatriz y al propio Dante, cabe aclarar que estos personajes se comportan de una forma bastante auténtica dentro de la propia obra. Es decir, no son tan rígidos ni son tan, digamos, tan respetuosos de esta simbología. Es decir, aunque se trate de una simbología válida para interpretarlos, aún así estos personajes tienen una personalidad propia que se manifiesta a través de la obra y que Dante pues refleja de una manera bastante buena el modo en el que él aprecia o ve a estas dos figuras, ¿no? Que es una que es el motivo de su amor, que es Beatriz, y otra que es el motivo de su admiración básicamente académica o profesional, que es Virgilio. Y en ese sentido, los personajes que están componiendo la obra también tienen bastante simbolismo o bastante riqueza que no se detiene en esta lectura que comentamos, ¿no? Que no se limita a ser solamente una representación de la filosofía y de la teología. Yo creo que eso es bastante interesante y bastante justo con la propia calidad de la obra, ¿no? Pero bueno, creo que podemos ya empezar con el asunto central de la obra, ¿no? Es, por ejemplo, en mi caso, creo que una de las cuestiones interesantísimas que me capturaron cuando empecé a leer esta obra es el infierno, ¿no? Porque creo que causa bastante intriga, ¿no? De que, ¿qué es esto? ¿Cómo entender qué es el infierno? Y más aún, ¿cómo entenderlo desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana, ¿no? Y esto, pues, insisto, Dante es una de las principales referencias para hacer ver qué mirada tenía en esa época el cristianismo medieval respecto de lo que nos deparaba en la vida después de la muerte, ¿no? Porque este es el hecho por el cual parte la obra, ¿no? Que hay una vida después de la muerte. Sin embargo, este mundo ultraterreno, este mundo después de la vida, se le es mostrado a Dante en una parte que él dice algo así como en el punto medio de su vida, ¿no? Algo así, dice. Entonces, yo pienso que este inicio de la obra que hice yo, estaba en el punto medio de mi vida, cuando me persiguieron estas fieras, y se me aparece Virgilio y me ofrece a llevarme para mostrarme el mundo ultraterreno. Yo creo que esto es básicamente Dante diciéndonos, fue cuando me puse a pensar en la muerte, ¿no? Es básicamente, ¿no? Es decir, se puso a reflexionar en su vida y en quizá lo que había hecho o no con su vida, y luego, pues, con la muerte, es decir, ver cuáles son las consecuencias que la cosmovisión cristiana de su época, es decir, cómo la cosmovisión cristiana de la época de Dante entendía la vida de Dante y las consecuencias después de la vida que tendrían pues en la vida ultraterrena que Dante pues se le es revelada, digamos, en este viaje. Entonces, creo que es un momento en el que, sin tener que profundizar demasiado en si esto es una anécdota histórica o ficticia o lo que sea, es decir, si realmente nos está contando algo que él habría alucinado o algo así,
o si simplemente es fruto de su imaginación. Independientemente de esa discusión, creo que lo que sí está a la base de eso es la manera de entender a la muerte en esa época, y de que eso implicaba que las consecuencias de lo que habíamos hecho en nuestra vida iban a tener una repercusión brutal en las consecuencias de la vida ultraterrena. Y en ese sentido, creo que lo que vemos es a un Dante preguntándose y reflexionando acerca de la muerte en el contexto de una cosmovisión pues cristiana del mundo. Sí, como decías, Juan Diego, Dante comienza diciendo que se encuentra en la mitad del camino de su vida, en el mezzo, en la mitad. Ahora bien, cuando Dante está escribiendo este primer canto del infierno, se encuentra con, dijéramos, 35 años, porque él nació en 1265. Okay. Entonces lo empieza a escribir alrededor del año 1300, 1301, tiene 35 años, y hacía referencia a algunos textos de la Biblia en que hablan de que la vida del hombre más o menos es de 70 años. Claro, encontramos en la Biblia también a un Matusalén que se nos dice que tenía muchísimos más años, ¿no? Pero normalmente hay algunos textos donde se dice que con trabajo se alcanza 80 o 90, pero que 70 es la edad más o menos normal, ¿no? Entonces Dante está haciendo referencia a esto y dice: me encuentro en la mitad de mi vida, y en la mitad de mi vida empiezo a reflexionar sobre ella y me encuentro en una selva selvalla. O sea, al repetir selva selvalla te está diciendo que es una oscuridad tremenda. No está en una simple penumbra, sino en una oscuridad. Selva selvalla, una selva brutal, ¿no? Y ahí es donde le surgen esas tres fieras, como dice, y lo rescata Virgilio. Pero ahí en la mitad de su vida es cuando empieza a reflexionar: ¿y qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y es cuando empieza a cuestionarse precisamente, ¿no? Creo que hay uno de los grandes enigmas de la obra que todavía no se sabe qué quería decir exactamente. Hay varias hipótesis, pero no se sabe qué quería decir exactamente Dante con eso. Es que una de las fieras que lo está persiguiendo, creo que es un león, una loba y una... ¿qué? No me acuerdo. Otro animal. Pero bueno, la loba, en este caso en particular, representa, según los estudiosos, a Italia. Y lo curioso es que pues Virgilio le explica que esa loba que le causa tanto miedo va a ser derrotada. La otra es la pantera. Ajá, una pantera, un león y una loba, ¿no? Entonces, y que la loba, que representa, insisto, a Italia, iba a ser derrotada por un personaje que se menciona ahí, que pues no se sabe todavía quién es. Y algunos hipotetizan que se podría tratar de Enrique VII, pero no concuerda porque era un niño prácticamente en ese momento, y algún otro personaje que tampoco encaja perfectamente. Pero bueno, el punto al que quería llegar es que básicamente esta escena principal de la obra pues nos retrata a un Dante que está básicamente perseguido o atosigado, por ejemplo, por cuestiones políticas que están representadas por la loba, y que de algún modo en ese hastío por la situación de su mundo, de donde vive, que es Italia, que es su propia vida y demás, es cuando empieza a preguntarse por la muerte y demás. Es decir, vemos a un ser humano bastante típico, si lo retratamos de este modo, que llega a los 35 años sin saber qué ha hecho de su vida y sin saber qué le depara, y que básicamente empieza a cuestionarse pues el sentido de la vida y demás. Y es justamente lo que leemos en toda la obra, es la respuesta, digamos, canónica que tendría la cosmogonía medieval para este tipo de preguntas. Es decir, en aquella época había respuestas para este tipo de preguntas que eran muy, muy concretas, que eran muy, muy específicas y muy detalladas de qué va a pasar contigo, de cuál es el sentido de tu vida, qué va a pasar si haces esto y qué va a pasar si haces lo otro. Y que hoy, como mostrábamos con la encuesta, hasta cierto punto hemos perdido mucha de la credibilidad a este tipo de respuestas a las preguntas más fundamentales de la vida. Es decir, hoy por hoy, creo que si tuviéramos que responder con la misma intensidad que Dante hace una respuesta para la pregunta por qué pasa con la muerte, hoy por hoy sería bastante más complejo responder de una manera tan unitaria
es decir, aglutinar esta experiencia de la pregunta por el sentido de la vida y por la muerte, sería bastante más difícil representar qué significa hoy esa pregunta y qué respuestas se podrían dar a esa pregunta. Y en la época de Dante, pues la respuesta que da Dante es probablemente la respuesta más acabada y perfecta que podemos encontrar de la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida y por lo que pasa después de la muerte. Hoy por hoy ya no tenemos esas respuestas tan contundentes. Claro, y hay que decir también, ahorita lo tocabas un poco, Juan Diego, decías algo políticamente también. Ajá. Y es que también era una revolución política la que se estaba viviendo en Italia en ese tiempo, sobre todo en Florencia. Florencia era una ciudad que tenía en esos momentos alrededor de 40,000, 50,000 habitantes. Era una ciudad grande. Y era una ciudad que prácticamente se había dedicado últimamente al negocio, al comercio, y entonces la banca era fundamental en la vida de Florencia, los banqueros. Entonces, y políticamente estaban divididos entre güelfos y gibelinos. Okay. Los güelfos que estaban del lado del Papa y los gibelinos que estaban por el lado del Imperio Sacro Germánico, ¿no? Entonces estaban en pugna y precisamente Dante era de los güelfos, ¿no? Por esto va a ser perseguido. Y una de las grandes paradojas, y me estoy adelantando, ¿no? Pero una de las grandes paradojas es que los florentinos que veneran a Dante como su gran poeta, como el artífice de su lengua, no tienen la tumba de él ahí, porque fue desterrado. Uh-huh. Entonces él fue a morir en Ravenna, o Rávena lo pronuncian otros. Ahí es donde está su tumba, en Ravenna, y los florentinos tratan todavía están haciendo intentos de que les den sus restos para traerlos a su tierra. Okay. Pero no, los restos están allá y los de Ravenna le dicen, ustedes no lo quisieron en su momento, entonces ¿por qué lo están reclamando ahora? ¿No? Claro, sí. El gran poeta de Florencia no descansa en su tierra, querida, ¿no? Está en otra comunidad porque los florentinos renegaron en su momento de él. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, sí es. Pues sí, creo que eso es bastante interesante porque la verdad es que Dante en su descripción del mundo, él nos expresa muy claramente sus opiniones de una manera tremendamente elegante y simbólica y poética y todo, pero es muy duro él con sus sentencias a algunos de los personajes relevantes de su momento, como algunos de los principales dirigentes políticos y demás. Entonces, pues no es de extrañar que ocasionara bastantes problemas, ¿no? Es decir, claro, que en las personas que luego estuvieron leyendo esta obra. Sin embargo, la obra es de una calidad tan alta que pues trasciende su tiempo y demás, y no extraña pues que hoy por hoy los florentinos vean de una manera tremendamente diferente la importancia que tuvo la obra de Dante y la figura de Dante en general, ¿no? Por eso, pero pues como decimos, nadie es profeta en su tierra. Bastante interesante este detalle. Sí. Pero bueno, entrando ya en el infierno, que me parece, insisto, es una de las cuestiones más tremebundas, por decirlo de alguna manera, en la obra, ¿no? Es decir, en ese espacio o ese destino al que podría llegar un ser humano desde la perspectiva o desde la cosmogonía cristiana o católica, pues ha sido objeto de debate desde hace, pues desde que existen las religiones judías y desde que existe la religión cristiana, básicamente, ¿no? Es decir, la creencia del infierno no era, de alguna manera, objeto de creencia por todos los creyentes judíos o los practicantes de la religión judía, pero sí lo es a partir de la llegada del cristianismo. Empieza a ser un componente esencial del relato salvífico, digamos, de este personaje que es Cristo. Y resulta bastante paradójica la existencia del infierno, ¿no? Porque es como, yo pienso que representa hasta cierto punto los anhelos de justicia insatisfechos en esta tierra, y además representa una buena razón para evitar querer comportarse de una manera digna del infierno, por decirlo así. Es decir, era un disuador, una herramienta disuasoria para las personas
cristianas, por decirlo así, era una herramienta de disuasión para ellos, para que no se comportaran moralmente de forma incorrecta, pero además era una herramienta de consuelo, en el sentido de que, ok, si tú no te vas a comportar de una manera incorrecta y tú ves a alguien más comportándose de manera incorrecta y que no recibe justicia aquí, tú estate tranquilo que en la otra vida pagará sus crímenes, ¿no? Era hasta cierto punto también cumplía esa función de decir, pues relájate que ya en la próxima vida él pagará sus crímenes, por decirlo de alguna manera. Entonces tenía esta doble función, ¿no? Por un lado, disuadirnos de no hacer las cosas negativas o que nos ganarían el infierno, y por otro lado, consolarnos con que la justicia le va a llegar a todos, si no en esta vida, en la otra, por decirlo así. Era la expresión máxima de la justicia divina, por decirlo así, el infierno. Y en este caso Dante nos habla exactamente de eso, de cuáles son las acciones o los pecados que nos conducirían y cuáles son los castigos y los horrores que nos esperarían si los cometemos. Y pues Dante es increíblemente bueno explicándonos los niveles, digamos, de criminalidad o de faltas morales que se castigan y que se reprenden y que se pagan, por decirlo así, en el infierno. En ese sentido, creo que el infierno, insisto, me parece bastante fuerte su función dentro del imaginario y de la cosmogonía cristiana. No sé si... Sí, de hecho, siempre nos imaginamos el infierno como un lugar tremendo de castigo, lógicamente, y casi siempre nos referimos a él como que está en el lugar subterráneo, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente la palabra infierno viene de inferior, o sea, de que está en los inferi, en las regiones subterráneas, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente el infierno dentro de la teología sería como algo, simplemente un estado de vida, no tanto un lugar físico. Uh-huh. Pero se le entendía como un lugar físico y por eso precisamente se dice que es un lugar que está abajo, uh-huh, abajo. Y Dante nos va llevando a través de 9 círculos totalmente bien estructurados, ¿no? Y entre todos los condenados a mí me llama la atención el idilio de Francesca y de Paolo, ¿no? Uh-huh. Francesca da Rimini estaba casada con Gianciotto y Gianciotto tenía un hermano que se llamaba Paolo. Y de pronto Paolo y Francesca se flechan y pues empiezan a tener relación, ¿no? Cuando Gianciotto, el marido, se entera de que Francesca le está poniendo los cuernos, lógicamente, con su hermano, para acabarla. Además. Sí, entonces los asesina. Y ahí están en el infierno y platica Dante con ellos, ¿no? Pero de una manera muy sublime, Francesca, diciendo, pues, aquí estoy por algo que cometí, pero en realidad, pues, no era vida la que llevaba. O sea, es muy bonito el diálogo que se establece, cómo platica Dante con estas personas que están condenadas, ¿no? Uh-huh. Como que están ahí y cómo ellas le expresan su sentir, uh-huh, ¿no? ¿Qué es lo que están padeciendo y por qué lo padecen y cómo se sienten? Y entonces es un relato muy conmovedor, pero es tan es conmovedor que, por ejemplo, musicalmente, algunos autores han también dedicado alguna obra a Francesca da Rimini, ¿no? Por ejemplo, Rachmaninoff, okay, o Tchaikovsky. Uh-huh. Y también, dijéramos, a toda la obra de Dante, hay quienes le han compuesto. Por ejemplo, Franz Liszt, uh-huh, compuso toda una sinfonía a Dante, ¿no? Y si nos vamos a Puccini, perdón, me estoy saliendo tal vez un poco del tema, ¿no? Pero si nos vamos con Puccini también compuso un famoso tríptico, ¿no? Que son 3 partes que dedica precisamente a infierno, purgatorio y paraíso. El infierno es el tabarro. Okay. El tabarro. Acá el purgatorio es la de... Ay, se me escapó ahorita, discúlpame. Está el paraíso es Yanis Kiki. Okay. Y el purgatorio, ya me acordé, Sur Angélica. Entonces,
el tabarro, pues es de que también hay dijéramos, un matrimonio en donde la mujer le es infiel, y entonces lo que hace el marido es asesinar al infiel, y entonces después se lo muestra a la esposa, ¿no? Y en eso termina la obra, cuando le muestra, y la esposa pues se desvanece precisamente al ver eso, ¿no? Ese es el infierno. El purgatorio es Suor Angélica, decíamos, en que ella es una religiosa, una madre, una monja, y tiene un hijo, pero la internan precisamente en el convento, la meten a fuerzas para que no esté junto con su hijo. Y entonces para ella es un purgatorio estar en el convento y no estar viendo a su hijo, ¿no? Y el paraíso ya es con Janis Kiki, de donde conocemos un área que es famosísima, donde canta la protagonista, canta que ama a alguien, y que si el papá no le da permiso de casarse con él, pues va a ir a arrojar el anillo en el río Arno, ahí en Florencia, que es la de O mio bambino caro, que es muy conocida, claro, ¿no? Entonces, ese tríptico de Puccini es precioso, y precisamente lo dedica también a los 3 cánticos de la comedia, ¿no? Wow. Sí, no conocía esa referencia, pero es decir, hay una enorme cantidad de arte inspirado justamente en la Divina Comedia, y yo creo que una de las partes así como que más emblemáticas es justamente el infierno, ¿no? Por eso Dante y su adjetivo dantesco se ha convertido en esto, en lo que está descrito en el infierno, ¿no? Porque ya no se refiere a las cosas que están descritas en el purgatorio y en el infierno, ¿no? Es como que hay mucha obsesión histórica en esta parte, ¿no? En el infierno, porque justamente, insisto, hay ahí pues mucho morbo, ¿no? En todas las historias que nos cuentan. Lugar del castigo, pues. Ajá. Todas las historias que nos cuentan los que están ahí, los condenados, que son sus pecados, que son sus historias. Y están ahí condenados, como dices, pero sin esperanza de redención. Ajá, porque en la puerta precisamente hay un letrero, ¿no? Abandonen toda esperanza, claro. Sí, los que entran por esta puerta abandonen toda esperanza, es decir, de aquí ya no salen. Exacto. Sí, porque de algún modo nuestra visión, digamos, típica, es ver al castigo como una fuerza, digamos, de alguna manera redentora, por decirlo así. Es decir, sería el purgatorio ahí. Exacto, sí, claro. Es decir, en este caso el infierno no hace con sus castigos que la gente se arrepienta. El arrepentimiento no forma parte de la naturaleza de este espacio que nos está contando Dante. Es decir, las personas que están ahí por haber sido orgullosas no se arrepienten de su orgullo, sino que están ahí sufriendo, pero aún así preocupadas por su fama, preocupadas por lo que se dice de ellos en el mundo, porque cuando dialogan con Dante, eso es alguna de las preocupaciones que tienen. Es decir, siguen manteniendo la misma conducta que los llevó a estar ahí. Sin embargo, creo que es muy relevante hacer ver que los niveles que se nos cuentan del infierno también nos ponen o nos dan una lista bastante detallada de los grados de la escala moral que había en esa época, y que todavía podríamos estimar hoy o discutir con Dante hasta qué punto una cosa es peor que la otra y demás. Pero por citar algunas de las cosas que están ahí, en el primer círculo, que sería algo que la Iglesia Católica ya ha desmentido hace poquito, por cierto, que es la existencia del limbo. Pues el primer círculo del infierno sería ¿no? El limbo, en donde estarían las personas que fueron justas pero que no fueron bautizadas, y en el que también están las almas de los grandes hombres o de las grandes mujeres que no pertenecieron pues a la fe cristiana. Y por ejemplo, ahí podríamos ver a personajes históricos, a personajes como emperadores romanos, filósofos, y al propio Virgilio probablemente sería su lugar, el limbo. Y bueno, en este sentido vemos que aunque no son acreedores a la gracia de la vida divina, aún así pues están en una especie de lugar en el que pues prácticamente no hay castigo. Pero aún así no se trata de la vida, digamos, divina o de la vida celestial. Luego siguen otros 3 círculos que son del segundo al quinto,
en el que estarían los que sufren las penas por haber sido lujuriosos, golosos, avaros y pródigos. Y ahí pues ya vemos que estos comportamientos o estas actitudes serían para Dante lo que principalmente nos podría conducir a una vida de castigo eterno, pero que no son tan graves como las que estarían siendo castigadas en los siguientes círculos. Y luego pues vemos a partir de ahí, del segundo al quinto, por ejemplo, los que se castigan son, bueno, todos estos que ya dijimos, los de lujuria, la gula y la avaricia y demás, son pecados que de algún modo se caracterizan por ser incontinentes. Es decir, son personas que no eran capaces de controlarse, que no eran capaces de controlar sus impulsos y que cedían a estos impulsos y que eran, aunque sabían que estaban haciendo mal, no tenían la fuerza o el interés por corregir su comportamiento, por comportarse de una forma más disciplinada. Y ahí estarían estas personas incontinentes. Luego ya, el siguiente nivel, digamos, de perversión moral son los que están por malicia o bestialidad. Es decir, ya porque es personas que disfrutaban directamente de hacer el mal y no se arrepentían de ninguna forma ni vivían en duelo por hacer ese mal. Mientras que los primeros parece ser que vivían ya desde su propia vida una especie de contradicción interna, porque aunque sabían o tenían la conciencia de que eso que hacían estaba mal, pues terminaban cayendo. Los otros no. Los otros caían porque querían y porque estaban conscientes de que eso era malo, pero aún así lo hacían por malicia, básicamente. Entonces, esas dos serían como que las principales distinciones entre la moralidad, en la moralidad de Dante, ¿no? Es decir, ser malo deliberadamente, obviamente, es bastante peor que ser malo por incapacidad de control, básicamente. Claro. Entonces, luego viene los pecados, digamos, más fuertes, que son los que están, por ejemplo, los herejes, que están siendo atormentados por el fuego a partir del sexto infierno. Luego están los violentos contra el prójimo, los violentos contra sí mismos y los violentos contra Dios, que son los que están castigados en el séptimo infierno. Y luego, por último, están los, bastante curioso que aquí se ubique tan alto, digamos, en la escala moral, a los suicidas, y que son representados como personas que están convertidas en árboles. No entiendo muy bien la alegoría, pero es curioso que los suicidas se pongan tan arriba en la escala moral, es decir, que son personas que habrían cometido un crimen grave desde la perspectiva de Dante. Y luego vemos a personas fraudulentas, rufianes, seductores, que por cierto están siendo azotados todos estos. Luego están aduladores, que están rebosados de mierda, así dice el asunto. Sí. Luego están los simoniacos, que están metidos en cabeza abajo en pozos de fuego. Están adivinos y hechiceros, barateros, hipócritas, malos consejeros. Pero bueno, el último de los niveles, el más grave de los niveles, ese en el que se encuentran tanto el propio Lucifer como a los más grandes pecadores desde la cosmogonía cristiana y desde la perspectiva de Dante, pues está el propio Lucifer, y en su boca, en sus bocas, porque es tricéfalo este personaje, ahorita vamos a leer la descripción que nos da Dante de este personaje, de Lucifer, pero están en su boca siendo masticados y torturados personalmente por el César de los infiernos, así le llama Dante. Están Judas, que es el traidor de Cristo, y Bruto y Casio, que son traidores de César. Es decir, por un lado, el gran traidor de la cosmogonía cristiana, que es Judas, y por otro lado, Bruto y Casio, que son los grandes traidores del mundo profano, por decirlo así, del imperio romano, que son los que traicionaron a César. Y justamente la traición, desde la perspectiva de Dante, sería como que el crimen más grave y el más, pues sí, el que más se castiga con alta intensidad, hasta el punto de que los tiene en su boca el propio Lucifer. Y bueno, no sé, aquí creo que hay bastantes cosas que decir. Sin embargo, me parece tremendamente interesante, insisto, la graduación de los crímenes morales que establece el propio Dante, y que básicamente nos está diciendo
pues esto es lo que te espera si te comportas de esta manera. Así es. Y es bastante interesante, digamos, a nivel de disuasión, por un lado, y también de consuelo por el otro, si es que tú ves a otras personas comportándose de ese modo. Según Dante, ahí es donde van a terminar, de acuerdo con su perspectiva, ¿no? Entonces, no sé, el infierno a mí me parece tremendamente interesante, ¿no? Por decirlo así, por lo, quizá la representación tan morbosa que representa en este sentido. Sí, como dices ahí, a los traidores, o sea, la traición la considera Dante uno de los peores delitos, en realidad. Y algo característico también que hablabas de los suicidas. A los suicidas, lógicamente, también los considera, pues, como que cometieron una felonía, algo de lo más execrable, ¿no? Pero, sin embargo, a uno que cometió un suicidio lo pone después como guardia del purgatorio. Entonces, digo, lo considera un poco, como que lo dispensa un poco, ¿no? Entonces lo pone como guardián del purgatorio, ¿no? Ok. Porque, desde la perspectiva de Dante, el pecado del suicidio sería un pecado en contra de uno mismo, en contra de la naturaleza y principalmente en contra de Dios, ¿no? Por eso sí, que es el que te dio la vida en esa concepción, así es. Por eso es tan grave, de acuerdo con Dante, este acto, ¿no? del suicidio. Y de hecho, pues, ha sido durante la historia y la Iglesia Católica ha condenado bastante fuerte a estos personajes, a los suicidas. Y hoy por hoy, creo, nos dan o nos surge bastante empatía con ellos por razones diversas, pero me parece tremendamente interesante que históricamente ha sido como que muy brutalmente condenado este acto, ¿no? Que es, insisto, uno de los peores actos que se pueden hacer en el mundo dantesco, ¿no? En el mundo de Dante. Sí, pero como tú decías también, Juan Diego, hoy ya se considera de una manera diferente. Claro. Porque con el avance que ha tenido tanto las ciencias como la comprensión, la psicología, se ha ido viendo que pues la persona que llega a esos extremos en realidad no está muy consciente, o sea, está presa de unos sentimientos tan fuertes que a veces no es capaz de discernir serenamente. Entonces, si llega a esos extremos es porque está precisamente obnubilada su mente, ¿no? Entonces, ya se le considera de una manera más leve, o sea, o por lo menos se le tiene más misericordia. De hecho, la misma iglesia, tengo entendido que antes no aceptaba suicidas para tener un servicio sacro hacia ellos, es decir, para tener un funeral. Ok, como para darles unas exequias. O sea, en aquellos años, te estoy hablando también del tiempo de Dante, ¿no? Creo que estaba prohibido enterrarlos en el Camposanto, ¿no? Que Sí, porque no eran justos como para que estuvieran enterrados en un campo que era, como tú decías, Camposanto, precisamente de ahí tiene la palabra Camposanto, de que ahí tenían que estar los que fueran más, o sea, que no fueran contra natura. Y esto sería algo contra natura. Va contra la naturaleza el quitarse la vida. Claro. Hoy ya no se considera así. De hecho, también la iglesia en ese sentido se ha mostrado más pródiga, creo yo. O sea, ha sido más misericordiosa, porque precisamente ya acepta que se les den los funerales, que no tienen por qué negárseles, ¿no? Yo creo que también parte del asunto es porque hasta cierto punto el propio Judas, ¿no? Era un suicida, que yo creo que eso le dio todavía más gravedad al asunto, ¿no? Que era como que representar ese acto como uno de los peores y de los más viles, porque habría sido en la representación bíblica del gran traidor que era Judas, pues habría sido, digamos, su forma final, por decirlo así, de pecar en contra de la naturaleza, de pecar en contra de Dios. Y toda esa gravedad simbólica volcada en el acto del suicida, pues hizo que durante muchísimos años se comprendiera de una forma bastante severa, pues, esta acción, este acto. Sí, e incluso, como dices, del mismo Judas, en la Biblia hay dos versiones, ¿eh? Okay. La conocidísima, es a la que haces alusión tú, precisamente, de que Judas fue y se ahorcó. Y en cambio hay otro texto donde dice que él se cayó y se le abrieron los intestinos. Se le salieron las tripas. O sea, o sea, que es también una muerte horrorosa, ¿no? Claro.
Pero hay de esas dos versiones. Claro que la más contundente y la más conocida es la de que fue y se ahorcó por el remordimiento, ¿no? Sí, por la traición, ¿no? Básicamente. Así es. Pues bien, también quisiera leerla, esto no quisiera dejar de leer, que es la representación o la descripción más bien que hace Dante de el demonio de Lucifer, claro, es muy que es nombrado el Dite, ¿no? No estoy bien seguro por qué le denomina el Dite, pero la ciudad de Dite es donde está este personaje, el personaje de Lucifer, y vamos a leer cómo es descrito por Dante en la obra. Leo directamente. El César del imperio doloroso, de medio cuerpo arriba se mostraba, y más me comparaba yo a un coloso, que un gigante a sus brazos comparaba. Calcula cómo el todo ser debía, que con tamaña parte concordaba. Si fue bello cual feo se veía, y contra su hacedor alzó la ceja, sin duda es él quien todo luto cría. Allí mi mente se sintió perpleja, pues tenía 3 caras en la testa. Una delante, y esa era bermeja. Las otras 2 uníanse con esta por cima de una y otra paletilla, y se juntaban en la misma cresta. La diestra era entre blanca y amarilla, la siniestra del tinte que declara el que del Nilo se tostó a la orilla. 2 alas grandes bajo cada cara, que a pájaro tamaño convenían, tales velas jamás un barco izara. De murciélago eran, carecían de plumas, y a la vez aleteaban, de modo que 3 vientos producían, que el agua del cosito congelaban. De 6 ojos, sus lágrimas brotando, con su sangrienta baba se mezclaban. Esto aparece en el canto 34 del infierno, y me parece bastante interesante, ¿no? Cómo es descrita esta bestia o este monstruo que le pone 3 caras en la cabeza, curiosamente, que aparentemente ha sido interpretado por los dantólogos como una forma antagónica de la Trinidad, ¿no? Es como un modo trinitario de representar al mal más grande o aquel que al creador le alzó la ceja, ¿no? Esta representación del crimen de Lucifer me parece bastante comedida incluso, ¿no? Es decir, me parece que esta descripción, a pesar de que es bastante fuerte y bastante interesante, no deja de ser comedida, elegante, y parece que no se detiene demasiado en hacer descripciones muy grotescas y demás. Solamente nos retrata lo que desde la perspectiva de Dante tendría que ser el mal más grande que habría en el mundo, en el mundo de la cosmovisión cristiana, básicamente, ¿no? Sí, de hecho es que el 3, cuando es repetido, o sea, quiere decir que es el máximo tanto de bondad como de maldad. Por ejemplo, hay una expresión que se dice litúrgicamente, los fieles cuando van a sus servicios, que dicen santo, 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 que es decir, el santo de los santos de los santos. Okay. O sea, el santísimo, lo más santo. Como también decir el 666, el 666, que decimos que es el número diabólico, que es el número del mal, de la bestia. Y es 666 porque en la concepción numerológica, la simbología que tiene, el 7 es el número perfecto. Entonces el 6 no llegó a la perfección. Entonces por eso cuando dicen 666, es decir, el imperfecto de los imperfectos, el más imperfecto. Eso es lo que quiere decir nada más el 666, y sin embargo a veces lo entendemos en un sentido totalmente diabólico, ¿no? Claro. Sí, creo que es bastante interesante, insisto, ver a esta bestia, insisto, que aparte lo pinta como un coloso, como alguien muy, muy enorme. Y me llama mucho la atención también este verso que dice, si bello fue, cual feo se veía. Es decir, de lo horrible que veía, que era lo más extremadamente horrible desde la perspectiva de Dante, que incluso dice que su mente se sintió perpleja, hay que recalcar que ya había pasado por todo el infierno. Sí. Ya había visto 1000 cosas, ya había escuchado y visto 1000 cosas, y luego ver a ese ente, a ese monstruo, hizo que la mente de Dante
se sintiera perpleja en ese momento. Es decir, era lo peor que había visto en el infierno, era esta bestia. Sí, y como dices, si bello fue, recordemos que supuestamente se llamaba Luzbel. Entonces, luz bella. Entonces, por eso dice, si bello fue. Claro. Ahora ya no, ahora ya es horrible, ¿no? Espantoso. Es como decir, si tan feo es, debió haber sido muy hermoso. Así es. En su momento, ¿no? Sin embargo, contra su hacedor alzó la ceja. Me parece eso una forma muy elegante de retratar al peor mal posible desde la perspectiva de Dante. Insisto, esto refleja, y también se me hizo bastante interesante algo que se dice, que es que Dante pues pareciera que no está interesado en hacer una poesía horrorosa o en hacer una poesía terrorífica. Es decir, que él no tenía realmente un interés genuino en espantar a sus lectores con todas las cosas que estaba diciéndonos, sino simplemente de mostrar algo que desde su perspectiva era cierto y que de algún modo había que narrarlo. Sin embargo, vemos que no se ensaña demasiado en mostrar o en retratar con demasiado detalle o con muchos lujos toda la barbaridad que podría decirse de este ser, de este ente, ¿no? Y además, pues hablar de su gran traición, de su gran pecado y de por qué es él, Lucifer, la representación del peor mal desde la perspectiva de la visión o de la cosmovisión cristiana. Por eso pareciera que Dante más bien tiene un interés de salvar las formas, incluso cuando está describiendo a este ser, de ser elegante, de ser poético, de resaltar belleza en sus versos. Y eso, insisto, me parece que es bastante perceptible en este tipo de expresiones, ¿no? En decir que el peor mal posible es haberle levantado la ceja a Dios. Me parece bastante comedido, por no decir otra cosa, y bastante elegante, por decirlo así, el modo en el que se retrata a este ser o a este monstruo que es Lucifer en el mundo de Dante. No sé. Sí, pues... Yo me esperaba algo más brutal. A pesar de ello, sí debo confesar que cuando leí la obra, sí sentí algo así como escalofríos cuando leí estas cosas, porque pues sí, un monstruo tan gigantesco y con estas características, pues sí cautiva la imaginación de cualquiera de los lectores, ¿no? Sin embargo, insisto, sí podríamos haber pensado en un Dante deteniéndose mucho más para disuadirnos y causarnos horror y causarnos terror en describirnos a ese que era el peor de los males y al peor de los terrores y al peor de los horrores que habría en el infierno. Que pues sí, dice él, me hizo sentir perpleja la mente, pero aún así lo que nos está diciendo es hasta bonito a pesar del horror que está tratando de representar. Que lo dice muy poéticamente, claro. O sea, con unos versos preciosos. Y aprovechando la ocasión también habría que resaltar estas traducciones. Ajá, sí. Esta es de Ángel Crespo, tengo entendido, ¿no? Porque las traducciones también las hacen en verso, entonces, y tratando de conservar el sentido muy original del italiano. Claro. Entonces, es una traducción también que lleva mucho sacrificio. Tiene mucho mérito. Pues mucho esfuerzo, ¿sí? Sí, yo creo que esto, insisto, me parece a mí uno de los detalles más interesantes, este asunto de Dite o de Lucifer, que pues aparte estaría devorando en sus bocas a Judas, a Bruto y a Casio, que están ahí luego, pues de haber traicionado a sus respectivos jefes o líderes, por decirlo así. Es que hay que ver también cómo se sentiría Dante traicionado cuando tiene que irse también desterrado, ¿no? Okay. Entonces, digo, tal vez por eso insistió mucho más en representar así a los traidores, así es. Sí, a mí me sorprendió ver ahí a Bruto y a Casio, porque son personajes más bien del mundo romano, que pues eso, no tendrían quizá el mismo peso dentro de la cosmovisión meramente cristiana como Judas. Sin embargo, él los pone al mismo nivel. Pero acuérdate la frase aquella, tú cuoco, Bruto. Ajá. O sea, tú también, Bruto, vienes a asesinarme a mí, dice Julio César, ¿no? Esa es la máxima traición en el mundo romano, Tú estás entre los conjurados también para venir contra mí, o sea. Sí. Bueno, igual, no sé, para no dejarlo así nada más, ¿nos cuentas la historia pues brevemente de Bruto?
No, bueno, es que Bruto era precisamente, dijéramos, como el hijo, ¿no? de Julio César, ¿no? Y entonces cuando se conjuran y van a asesinarlo, pues el gran drama es que Julio César voltea, ve a quienes vienen contra él y se encuentra ahí a Bruto. Y entonces su expresión es esa: tú también estás entre ellos, Bruto, tú también vienes contra mí. O sea, por eso esa frase se hizo famosa y así quedó, ¿no? Tú también, Bruto. O sea, hijo mío. Hijo mío, Sí, así claro. es. Aparte, ¿no? Siendo mi hijo. Sí. Sí, es bastante, creo, también una de las, pues, comparable, ¿no? Paralelamente con el beso de Judas, que es El beso de básicamente Judas, también exacto. esa representación o ese gran acontecimiento de la traición de Judas a partir de un beso. También es uno de los momentos clave que están acá retratados en el hocico de la bestia, ¿no? Básicamente. Sí. Pues bien, algo que decía, pues que justamente dice Giovanni Ghetto, que justamente Dante en estos momentos se revela como alguien que no está interesado en causarnos miedo. Es decir, no está interesado, no es un auténtico poeta del miedo, básicamente. Porque el miedo infernal, fúnebre, de ultratumba, de espectral y de lo tenebroso que podríamos esperar ante una descripción del infierno, realmente no lo obtenemos de los versos de Dante. Los versos de Dante son hasta, insisto, elegantes, bonitos, bellos, comparados con aquello que intentan retratar. Sin embargo, lo que sí trascendió y que causó muchísimo impacto y sigue causando muchísimo impacto de esta obra son las representaciones gráficas que se han hecho, las musicalizaciones, las dramatizaciones que se han hecho de estas descripciones del infierno de Dante. Creo que hasta hay videojuegos que se llama El infierno de Dante, de hecho, ahora que recuerdo. Pero pues todas estas representaciones que sí han puesto más interés en en el miedo que nos produce a los lectores esta representación del infierno, pues no es el caso, digamos, si solamente tomamos como referencia la propia obra de Dante. Es decir, en ella encontramos más bien descripciones elegantes y bellas del destino, de los actos morales que vivimos en este mundo, ¿no? Así es, como dices, grandes artistas, pintores también, dibujantes, impresores, se han dedicado a tratar de mostrarnos esos pasajes que Dante nos recrea, ¿no? Y ahí, pues, grandes artistas como Botticelli, por ejemplo, empezaron a plasmar esas imágenes que transmite Dante. Y en ediciones que son coleccionables de la Divina Comedia, pues, habría que recordar a Gustavo Doré, que las gráficas que pone Gustavo Doré, sus dibujos son realmente para revestir cualquier edición de la Divina Comedia, ¿no? Claro. Sí, creo que esto es bastante interesante, ¿no? Lo de cómo el arte que se ha producido inspirado en Dante ha complementado mucho, más bien inspirado en la Divina Comedia, ha hecho que la Divina Comedia sea interpretada de un modo bastante específico, ¿no? Y insisto, solo quizás se le ha puesto mucho énfasis a esta parte, ¿no? A la del infierno, que pues prácticamente nos hemos acabado el tiempo hablando de esta parte, ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer luego una segunda parte para dedicársela al purgatorio y al cielo, que no son menos interesantes las descripciones que nos entrega ahí Dante de la cosmovisión cristiana, pero creo que sigue siendo, al menos desde este punto de vista artístico e histórico, el infierno sigue siendo la parte más atractiva, por diversas razones, de esta gran obra. Que sin embargo, esto es la advertencia que habría que hacerle a los lectores: no esperen encontrar ahí algo de terror o de horror, sino más bien una representación de lo que desde la perspectiva cristiana implica el ser o llevar una vida moralmente incorrecta, por decirlo así, y también obviamente a los ojos del propio Dante. Sí, no es una película del exorcista, no es de Viernes 13. Sí, claro. Y creo que hay varias cosas también que podríamos seguir insistiendo, como por ejemplo el hecho de que el infierno aparece como, desde la perspectiva y desde la descripción de Dante, con características bastante peculiares, asociadas, por ejemplo, en muchos casos, a personajes masculinos y a características masculinas. Vemos en el infierno prácticamente todo un paisaje rodeado de
más bien cuestiones como músculo, fuerzas, violencia y todas estas cosas que podríamos desde la perspectiva de Dante asociar a lo masculino. Básicamente eso resulta interesante porque luego cuando vamos al purgatorio y al cielo vemos una representación pues de las virtudes, de cosas que están más bien asociadas a lo que desde la perspectiva del mundo de Dante al mundo femenino. Entonces, también hay ahí una lectura posible de entender desde la perspectiva de Dante cómo la vida humana podría ser entendida desde esta doble dimensión. Y curiosamente Dante retrata o refleja en el comportamiento, considerado o atribuido como masculino, lo considera como algo más digno de la bestialidad correspondiente a los infiernos, y lo más rescatable o lo más virtuoso sería algo atribuible a la figura de lo femenino. Y esto pues fue una representación que afectó también el modo de entender estos papeles o estos roles de la masculinidad y de la feminidad en el mundo cristiano, pero pues insisto que resulta también de interés a la hora de tratar de entender cuál era la intención simbólica de Dante al darle ciertos atributos a ciertas cosas, ¿no? Es decir, también eso nos pone delante de por qué Virgilio, una figura masculina, y luego Beatriz, una figura femenina, pues representan de modos diferentes lo que roles, por decirlo así, típicamente masculinos y típicamente femeninos desde la cosmovisión que Dante está tratando de hacernos ver, de hacernos visible o de explicarnos básicamente. Que eso es un tema, insisto, también bastante interesante, pero pues que ya el tiempo está por encima nuestro y pues yo creo, no sé, a menos que quieras decir algún comentario final o algo. No, es que simplemente lo que decías ahorita de la concepción del varón y la concepción de la mujer, pues se está reflejando también lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Recordemos que la mujer en realidad no pintaba dentro del protagonismo de la vida diaria. O sea, no podía ir a las de la vida política. O sea, en ese tiempo fue cuando académica. surgieron las universidades, precisamente. Pero la mujer no podía aspirar a la universidad, no, estaba fuera de la vida política, de la vida comercial prácticamente. Entonces, por eso le reserva a Dante un lugar especial, pero también les da un lugar con virtudes y con sentimientos que no tienen los varones, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo eso también, insisto, nos deja bastante clara la cosmogonía y la perspectiva también de los roles de género que en la época podríamos haber encontrado. Y pues la Divina Comedia no deja de lado ese tipo de explicaciones, ¿no? que vienen acá a cuento, por decirlo de alguna manera. Y pues bien, yo creo que con esto pues cerramos acá porque estamos, insisto, sobre tiempo. Pero pues no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que nos sigan a través de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ahí estaremos compartiendo más contenido. También les seguimos invitando a que nos escuchen a través de Radio UAS los lunes a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM. Y pues nos seguiremos encontrando en próximos episodios. Muchas gracias, Rodolfo. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a quienes nos han estado escuchando. Sí, claro, al auditorio. Sí, claro. Muy bien, nos vemos en un próximo episodio. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.